Seguimos trabajando el tema de la iglesia, de esa iglesia primitiva que debería ser ese ejemplo grande para nosotros. Y en esa iglesia primitiva demostraba claramente lo que el Señor Jesús había dicho a sus discípulos: amaos unos a otros como yo os he amado. Ese era el mandamiento nuevo que les había dejado. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos por otros. Y esto era lo que se estaba experimentando en la vida de la iglesia. Y al caminar por Hechos y llegar a Hechos 5, comienza con un pero. En los primeros años de la iglesia se había introducido algo en la congregación, lo cual se catalogó como hipocresía. Por eso la historia de Zafira y Ananías siempre ha impresionado. Pensemos si Ananías y Zafira eran convertidos. ¿Tendrían el Espíritu Santo morando en sus corazones o no? Para que eso pudiera suceder. Fue un matrimonio que se supo poner de acuerdo para mentir. Fue un matrimonio que le encantaba vivir de la apariencia y ambos estaban de acuerdo. El matrimonio es un acuerdo de voluntades y ellos lo tuvieron, pero no para alcanzar las cosas buenas, sino malas que los llevaron a la muerte. Así que acordaron entregar solo una parte de la venta. Cuando Pedro interpeló a Ananías, le dijo: ¿la decisión de vender o no la propiedad fue tuya? Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. Cuando nosotros nos vamos al contexto, un matrimonio judío se casaba para buscar el bienestar común, y en ese trayecto se encontraban situaciones, eventos, oportunidades y tentaciones para lograrlo. Ambos debían tener la suficiente madurez para rechazar todo aquello que no se ciñera a los principios. Cuando flaqueaba el esposo, la esposa tenía la obligación de cuidar y velar por el matrimonio. Y cuando ella era la que trastabillaba, entonces era el esposo se convertía en el dique contra la maldad. Pero cuando ambos tenían la misma inclinación, cuando ambos tenían la misma caída y no reparaban en luchar contra ella, estaban presos en sus pasiones y deseos. Ananías y Zafira fueron ese ejemplo de matrimonio que supo poner de acuerdo para mentir. Ellos no tenían la obligación de venderla, ni de traer el monto de la venta, ni siquiera una parte del mismo a los pies de los apóstoles. La Biblia dice que su falta fue traer solo una parte del precio de la heredad, aparentando que era el precio total de la misma. Ese fue el pecado. Probablemente ellos, Ananías y Zafira, también querían recibir un reconocimiento de los apóstoles y que todos los hermanos de la iglesia les reconocieran. Querían ser reconocidos como personas muy generosas, respetadas en la congregación. Querían tener un nombre a expensas de una mentira, según ellos, pequeñita. Pensaron que mentirían a los hombres, pero la Biblia nos muestra que en realidad mintieron fue a Dios y pagaron por ello. Quería alcanzar buena reputación en la iglesia, donando engañosamente un terreno de su propiedad que nadie le había pedido, pero que ellos usaron para aparentar. Algunos pensarán que a Pedro o bien a Dios se le fue la mano. En todo el Nuevo Testamento la ofrenda es un voto voluntario, a nadie se le obliga. El pecado manifiesto fue mentir. Ellos fingieron traer públicamente el valor íntegro de la venta de la heredad. Sin embargo, esta fue solo la manifestación exterior. El pecado mayor fue la hipocresía, causado por el deseo de alcanzar una posición espiritual. Ellos buscaban la aprobación de los hombres. El Señor Jesús una y otra vez denunció la hipocresía de los fariseos y de los escribas y advirtió a sus discípulos en cuanto a este pecado. Puedes ir a Mateo 6, capítulo 1, Mateo capítulo 6, versículo 1 al 6, o Mateo 16, 18. Y también advirtió que el infierno está lleno de hipócritas. Mateo 24, 51. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Otro punto importante es la percepción espiritual que se ve en Pedro. Al estar lleno del Espíritu Santo,
Él fue el que le reveló el proceder incorrecto de esta pareja. Indudablemente, en el momento de entregar el dinero, Ananías esperaba recibir los elogios de Pedro y los aplausos de los demás hermanos. Pero las palabras de Pedro fueron muy tajantes. Ananías, ¿por qué se llenó Satanás? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Su actuar fue inspirado por el maligno. Eso queda constancia. Que la tentación sí vino por parte del engañador. Sin embargo, y esto tendríamos que tenerlo muy en cuenta, la decisión la había tomado él en su corazón. Él tenía la libertad de hacer lo que quisiera con la heredad y después con el dinero, pero eligió ser falso. No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto delante de Pedro. Fue un actuar de inmediato de parte de Dios. En este caso vemos que Dios castigó inmediatamente el pecado. Era el proceso final de disciplina de parte de Dios para los creyentes pecadores. Pablo hace referencia a esto en 1 Corintios 11, 29, 30. Pues ninguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo. Come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Aquí Pablo nos está diciendo 3 consecuencias y efectos cuando el creyente actúa incorrectamente delante de Dios. Lo primero es la debilidad, lo segundo es la enfermedad, pero lo tercero es la muerte. Zafiro llega horas más tarde con la idea de recibir el reconocimiento de los hermanos y la iglesia. Ella no estuvo en la reunión con Ananías para la entrega del dinero. No sabemos al detalle todos estos aspectos. Una cosa que sí se sabe fue que para ella muy de sorpresa la interpelación tan dura de parte de Pedro, estando todos reunidos. ¿Fue este el dinero, todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Wow, ese fue el precio. Y Pedro inmediatamente le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargada a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. No hubo lugar para el arrepentimiento. Esto impresiona al conocer el actuar de Dios frente al pecado, principalmente al de la hipocresía. Los dos en diferentes momentos habían mentido a Dios, habían conspirado contra el Espíritu Santo y el juicio fue inmediato. Pero ¿qué nos dice la palabra? Que esto disuadió a otros para no caer en el mismo error de engaño. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Esto impactó sobremanera a todos por igual. Vieron y oyeron sobre este proceder de Dios con el pecado. Esto nos enseña que a Dios no se le escapa nada. Esto fue como un precedente para todos. Dios es el mismo hoy. Él no cambia. Él tiene en cada circunstancia un trato y disposición a su manera. Él es absoluto y soberano. Pero si miramos bien, pues nos está diciendo que la mentira se da cuando descaradamente no decimos la verdad, sino que la ocultamos o decimos cosas diferentes. Y ante Dios, el pecado es pecado. Si nosotros verdaderamente somos cristianos, deberíamos poner en práctica lo que Pablo dice, por el cual, desechando la mentira, toda falsedad y prevaricación, puesto que esto es lo opuesto de la verdad que es en Jesús. Deberíamos evaluar, deberíamos tener claro. No hay mentiras piadosas. Para Dios la mentira es mentira. Para Dios el pecado es pecado. Él no clasifica en grande o pequeño. El pecado es pecado y es uno solo. Por eso su historia es un claro ejemplo de cómo sí se puede llegar a acuerdos en el matrimonio. Si ellos lo hicieron para un objetivo negativo, ¿por qué muchos hoy en día no se pueden poner de acuerdo?
para ayudar a buscar cosas positivas en la vida matrimonial y alcanzar propósitos y objetivos de bien. La historia de Ananías y Zafira nos permite saber que a pesar de la explosión de crecimiento de la iglesia primitiva, tuvieron momentos de debilidad, incluso pecados serios. Creo que sus muertes sirven como una advertencia a la iglesia de hoy y que Dios tiene mucho que enseñarnos a nosotros si estamos dispuestos a escuchar. Por eso lo primero que tenemos que aprender es que en la iglesia hay dos tipos de personas y es casi imposible distinguirlos desde el exterior. En el exterior, Ananías y Zafira, y hoy en día muchos cristianos se ven como otro miembro de la iglesia llamado Bernabé. Exteriormente todos somos iguales. Y cuando nosotros vamos a ver, Bernabé acaba de vender su propiedad y trajo el dinero a los apóstoles. Y para el observador casual, Ananías y Zafira estaban haciendo lo mismo. Pero en el fondo de su corazón persistía un amor al dinero y el deseo de la alabanza de la gente. Así que ellos conspiraron juntos para presentar una parte de su dinero sin considerar la totalidad del importe. Esto era el polo opuesto a la actitud de Bernabé, pero exteriormente se ve muy similar. Podemos ser capaces de desapercibir este tipo de duplicidad con un tiempo, pero si alguien lo ve de cerca, las mentiras están allí, amenazando con deshacer todo, e incluso si no lo hacen. Lo segundo que tenemos que aprender es que no podemos escondernos de Dios. Puede ser difícil para nosotros distinguir entre un corazón verdaderamente arrepentido y un farsante experimentado, pero nada está escondido a Dios. El Espíritu Santo conoce nuestros pensamientos como si estuviese reproduciendo a través de un altavoz o mostrándose de una pantalla. Es por eso que, a pesar de engañar a los demás, Ananías y Zafira fueron descubiertos. No hay una puerta cerrada o armarios ocultos para el Espíritu Santo. Vendrá un día en que todos los secretos se proclamarán desde las azoteas. ¿Estamos preparados a esto? Ananías y Zafira sabían esto, pero se olvidaron de ello. Llegaron a ser tan consumidos por la alabanza de los demás que se les olvidó al único de cuya alabanza realmente importa. No puedo ver el interior de su corazón para discernir si eres un Bernabé o un Ananías, pero los secretos de su corazón no son secretos de Dios. Al proclamar con tu boca que Jesús es el Señor y vives como si la ley no importa, no se engañe pensando que usted ha engañado con éxito a Dios. El Señor no puede ser engañado. En tercer lugar, cuando más cerca estamos de la gracia, mayor es la ofensa del pecado. No todo el que miente es golpeado de inmediato por su pecado. Ananías y Zafira lo hicieron por una razón fundamental. En primer lugar, sus muertes, como muchas en hechos, sirven como una señal. Dios toma algo que es verdad en el reino de Dios y lo muestra de manera física. Esto lo vemos con más frecuencia a través de los milagros de sanidad, pero es igualmente cierto de este juicio. Dios no hace esto con todo el mundo que miente al Espíritu Santo hoy, pero eso no debe ocultar el hecho de que esta muerte es una imagen de cómo se siente Dios al respecto. Es una visión del futuro juicio de todos los que participan en el corazón de Ananías y Zafira. En segundo lugar, Ananías y Zafira habían visto la acción del Espíritu Santo tan cerca que la gravedad del pecado aumentó. Piensa en ello como el templo. Mientras más cerca se está del lugar santo, más significativo es cada mancha. Estas personas habían visto la misericordia de Dios de primera mano. El nombre de Ananías de hecho significa Dios es misericordioso. Habían sido probablemente testigos de la muerte de Cristo mismo. Y sin embargo, a pesar de ser los destinatarios de una gracia tan grande, la rechazaron por la gloria de los hombres. No tome las cosas sagradas a la ligera. Evalúa siempre tu proceder. En cuarto lugar, el temor es parte de la adoración. Como era de esperar, estas muertes dramáticas causaron mucho temor. Es más, cuando nosotros lo leemos, aún todavía nos causa temor a nosotros. Porque cuando lo vemos, todos lo hicieron bien. Pero podemos estar sorprendidos de ver esto incluso en vista de ello. Y los que creían en el Señor aumentaban más. El temor es una parte integral de la oración.
Para los que estamos familiarizados con la idea de que un Dios infinitamente amoroso, eso se trata de una realización discordante. Pero el amor de Dios solo tiene sentido cuando se sabe la magnificencia de su gloria y la fuerza de su poder. A medida que el temor a Dios aumenta, también lo hace el sentido de su amor, porque entendemos mejor de lo que hemos sido salvados. Una definición del temor de Dios es asombro mezclado con intimidad. Tú y yo somos invitados a una relación más estrecha, a esa relación estrecha posible con Dios, pero esa intimidad no debe ocultar la majestad de quién es Dios. Nunca debemos olvidar su grandeza. Pero en quinto lugar, el pecado es un asunto muy serio para Dios. Si somos honestos, muchos de nosotros encontramos ofensivas las acciones de Dios aquí, pero eso solo revela la ignorancia de nuestro pecado y la santidad de Dios. No debemos hacer la pregunta, ¿por qué murieron? En cambio debemos preguntarnos, ¿por qué permanecemos con vida? Si Dios es paciente con nosotros y lento para la ira, pero nos olvidamos de que la paciencia de Dios está diseñada para conducirnos al arrepentimiento. No vuelvo más a, no vuelto más descarados en nuestro pecado. Si Jesús realmente pasó por el tormento del infierno de la cruz para redimirnos y descuidamos eso en relación de nuestro pecado, ¿cómo será cuando estemos delante de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Muchos leen en la Biblia y les causa temor, miedo y tantas otras sensaciones lo que leen, pero siguen caminando igual. Y seamos realistas, ¿cuántos Ananías, cuántos Zafiras han estado en la iglesia? ¿Cuántos van? ¿Cuántos caminan? Pero realmente, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en su interior? Muchos, y tenemos que ser realistas, no han vivido la gloria de Dios. Están viviendo en la misericordia de Dios, pero no han podido ver esa gloria. Y el Señor siempre ha dicho que la gloria postrera es mejor que la primera. Entonces, ¿qué estás viviendo? ¿Has evaluado tu corazón si hay mentira, hay engaño? Porque muchas veces hemos mentido. Muchas veces hemos dicho las verdades relativas. Pero ante Dios la verdad es verdad y la mentira es mentira. Con Dios o es blanco o es negro, no hay grisecitos, no hay tibios. Y acuérdate, los tibios los vomitará, dice el Señor. Por eso cuando nosotros evaluamos que somos iglesia, cuando levantamos la mano y decimos que somos cristianos, pues debemos evaluar. Porque hemos visto cosas sencillas durante todo este tiempo. Creo que llevamos 14 puntos sobre la iglesia. Por eso cuando nosotros decimos que somos la iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. ¿Qué tipo de iglesia somos? ¿Realmente somos una iglesia que cumple los preceptos, el modelo del Señor? ¿O estamos aparentando? ¿O estamos tratando? ¿O estamos pensando? Porque muchas veces también se tiene esa parte en nosotros. Yo asisto al templo, pero lo estoy pensando, estoy tratando, estoy en el proceso. Una cosa es el proceso de Dios en ti y otra cosa es el proceso tuyo en Dios. Y tú le puedes poner todas las excusas al Señor. Y a veces nosotros frenamos la bendición, frenamos el ministerio, frenamos los dones, porque realmente no estamos siendo sinceros con el Señor. En los tiempos de la iglesia primitiva se levantaron muchas sectas, muchos falsos maestros. Y vemos como Pablo, Pedro, Judas, Juan salieron al paso.
Pero hoy el día nosotros salimos al paso o nos dejamos llevar como el viento. Y es ahí donde tenemos que mirar nuestro corazón. Y es ahí donde tenemos que evaluar a quién estamos engañando. Alguien me decía, pastor, yo hice la oración de fe por quitarme a mi mamá de encima, por quitarme a la novia de encima, porque pues eso se vea como chévere. ¿La hiciste de corazón? Muchas veces no nos damos cuenta, pero tenemos que evaluarnos si realmente hemos dicho la verdad ante Dios. Tú ante los hombres puedes aparentar y muchas veces salen ufanándose de que engañaron al pastor. Somos hombres, seres humanos, pero con Dios es diferente. Con el amor de Cristo es diferente. Con el Espíritu Santo es diferente. Ahora, también hay algo hermoso y es que el Señor nos restaura. Judas lo vendió, Pedro lo negó y sin embargo Pedro fue restaurado, Tomás fue restaurado, le fue restaurada su incredulidad. Y miren la posición de Tomás cuando el Señor le dijo, ven, mete el dedo en la llaga. Él que había dicho, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, hasta que yo no vea. Y el Señor le dijo, heme aquí, ven Tomás. Bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. No hemos visto, por eso no hemos creído. Y andamos como cristianos, pero no andamos como Cristo. Y los hombres y mujeres de esta iglesia primitiva hasta se dejaron azotar y martirizar por Cristo. Hasta allá llegaron. Hoy en día no nos están azotando y de pronto nos están persiguiendo. Esa es otra cosa. Y en Bogotá se está viendo la persecución. Y en estos días lo hemos visto y hoy estaba leyendo mucho sobre cómo salieron a exponer la situación de la persecución que se está viviendo y es espiritual. Hay muchas cosas que son espirituales. ¿Qué estamos haciendo? Manteniéndonos firme. Pastor, estamos aprendiendo más así por las reuniones que tenemos. Rico. Y me alegra y a mí también me encanta y a mí me encanta aprender y me encanta escuchar y todo lo hacemos. Y qué rico que estamos escuchando la prédica de fulano, de sultano. A mí me encanta eso. Porque estamos buscando alimento. Pero el problema no es lo que escuchamos, el problema es lo que practicamos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es que escuchamos mucho, pero practicamos poco. Hay gente que se sabe la Biblia, pero no la vive. Y sin embargo, estamos creyendo ser muy espirituales. Entonces, mucho cuidado con ello. Porque lo de Ananías y Zafira es un ejemplo claro de esa hipocresía que tenemos. Y a veces nos cuesta decir que somos cristianos, a veces depende de donde estemos en la situación. Y nosotros debemos ser de una sola pieza. Aquí y en Cafarnaúm. Por eso, ahí donde estás, evalúa qué sincero has sido con el Señor en todo tu caminar. Y si encuentras que en un momento dado hay algo allá en el fondo de tu corazón que no has sido sincero con el Señor, pídele perdón. Muchas veces guardamos tantas cosas y creemos que el Señor no las sabe y el Señor las sabe.
Si tú se las entregas, Él te va a restaurar. Y seamos sinceros con el Señor. Nunca olvidemos, nosotros podemos engañar a todo el mundo. Hay gente que se ufana de haber engañado a fulano, a sultano. Y a veces decimos que no mentimos. Pero muchas veces llegamos tarde al trabajo y es que se varó, es que ahorita con los retenes, ahorita con tantas cosas. No, sé sincero, me levanté tarde o no salí a tiempo. Por la verdad murió Cristo. Entonces por eso evaluemos y por eso quería mirar a Ananías y Zafira que pues suena duro, pero miremos la magnitud de muchas veces lo que nosotros hacemos. Con algo más triste, ¿cómo se tapa una mentira? Con una mentira más grande. Y a veces se acostumbran tanto a las mentiras que ya se las creen. Por eso, digámosle al Señor de todo corazón. Papito Dios, hoy Padre misericordioso, nos presentamos a ti, Padre amado. Te pedimos, Señor Padre misericordioso, que nos perdones, Señor, porque en nuestro caminar hemos mentido. Mintió Abraham, mintió Isaac, mintió Jacob. Y fueron nombres en la Biblia. Fueron hombres grandes, no porque no fueran iguales a nosotros, sino que realmente tuvieron una comunión contigo. Se arrepintieron de las cosas, se arrepintieron de los hechos. Por eso hoy también nosotros queremos pedirte perdón, Señor Padre misericordioso, sabiendo, Señor, que podemos ser restaurados, Señor. Papito Dios, Pedro negó a Jesús y Jesús lo restauró. Por eso hoy te pedimos, Señor, que en ese mismo amor, Señor, seamos restaurados, Padre misericordioso. Que saquemos todo aquello que hemos guardado en el corazón. Porque muchas veces hemos mentido a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro caminar diario. Papito Dios, perdónanos porque a veces queremos aparentar lo que no somos. A veces nos ufanamos de tantas cosas, Padre misericordioso, pero tú nos enseñas por medio de la palabra que debemos ser sencillos, humildes y reconocer nuestros errores. Por eso, Padre bueno, nos ponemos en tus manos, ponemos nuestro corazón, Señor, nuestro caminar diario, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor Padre Santo, que tú nos llevas de tu mano, que nos llevas de la mano de tu Hijo, y que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalece cada día. Pero también sabemos, Señor, que si te fallamos, Padre misericordioso, nos estamos soltando de tu mano bendita, Señor. Por eso no queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Queremos cada día aprender de tu palabra, ser realmente, Padre misericordioso, parte del cuerpo, de ese cuerpo que realmente es la iglesia, pero es la iglesia de Cristo. No la iglesia de los hombres, sino la que sigue realmente los preceptos, las enseñanzas y de la mano del Señor. Gracias, Padre bueno, porque sabemos, Señor Padre misericordioso, que cada día, Señor, tú nos sacas adelante. Hoy te pedimos, Señor Padre misericordioso, por Bogotá, Señor, que está pasando una situación crítica, Padre misericordioso, por Medellín, Señor. Porque, Padre bueno, esto que está sucediendo, Padre misericordioso, de una u otra forma nos ha visto y provisto de entender que somos frágiles, Señor Padre misericordioso, pero en tus manos, Señor, estamos protegidos, Padre misericordioso, y todo se hace de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Padre bueno, ponemos las familias que hoy están necesitadas, Señor, las familias que hoy están sufriendo, Señor, pérdidas, tristezas porque han tenido que hospitalizar familiares, Señor, despedirlos, Padre misericordioso, por aquellos que están angustiados, Señor Padre Santo, porque muchos no tienen razón de ellos, Señor Padre misericordioso. Pero sabemos, Señor, que la vida está en tus manos, que tú tienes el
es, Padre Santo, para fortalecernos, Señor, en nuestro caminar, para fortalecer nuestra relación contigo, Padre misericordioso. Porque sabemos, Señor, que de aquí saldrán dos grupos, los que realmente caminan contigo y los que no quieren nada contigo. Por eso queremos pertenecer a ese grupo, Señor Padre misericordioso, que nos fortalecemos cada día en tu palabra, de tu mano y de tu caminar. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Gracias a todos los que nos han escrito. Si quieres escribirnos, ahí está nuestro WhatsApp, nuestro Messenger, si tienes alguna inquietud. Y vamos adelante de la mano del Señor. Evaluemos nuestro corazón, evaluemos nuestro caminar. Como dice Pablo, evalúese cada uno a sí mismo. Y adelante. Porque tú y yo sabemos en quién hemos confiado y con quién vamos de la mano bendita. Buenas noches.